Hola, muy buenas y bienvenidos al octavo capítulo del Taller del Artífice. Hoy abriremos una grieta en la disformidad y viajaremos hasta el violento y siniestro 41º milenio del mundo de Warhammer. Más en concreto, hasta el planeta Marte, hogar del Adeptus Mechanicus. Fabricaremos un búnker tematizado para esta facción, usando materiales reciclados, muchos scratch, piezas y restos que podamos tener por casa y algunos bits de impresión 3D para darle algo más de detalle. Le haremos un pintado sencillo donde usaremos acrílicos, enamel y pigmentos, y también le haremos unos OSL muy básicos para darle algo más de variedad cromática. ¿Queréis ver cómo? Acompañadme que comenzamos. Puesto que quiero que esto sea una guía más que un tutorial, todos los materiales que necesitaremos son orientativos, por lo que si tenéis que sustituirlos por otros diferentes, adelante. Para la base y algunas partes de la construcción usaremos PVC, pero si tenéis que sustituirlo por algo, yo os recomiendo cartón pluma, puesto que aunque se humedezca no se combará, cosa que sí hace la madera, o el cartón. Restos sobrantes de poliestireno extruido. Estos son sobrantes de cartelería de unos grandes almacenes, a los que les retiré el cartón exterior. Matrices de plástico. Todo tipo de piezas, cables, tubos y varillas de plástico o similares que tengamos almacenados. Así como malla de mosquitera y tapones. Y lo que es más importante, pues será la estructura de nuestro búnker. Una bandeja de comida del súper ya utilizada. Y una tapa de bandeja de comida preparada. También usaremos unos cuantos bits de impresión 3D. Con esto conseguiremos la caracterización de la facción y aumentar el nivel de detalle del modelo. Antes de comenzar con la construcción en sí misma, comprobaremos uniendo la base, la bandeja de comida que sería nuestra estructura principal y una miniatura que tendremos siempre a mano para ir midiendo la escala y la posición de los diferentes elementos. Toda vez que nos convenza el tamaño de la estructura principal, pasaremos a reforzarla, puesto que es demasiado blanda y flexible para nuestras intenciones, para lo que usaremos el poliestireno extruido, cortándolo a la medida necesaria y encajándolo entre sí. Como la medida de la bandeja no es completamente recta, iremos ajustándolo poco a poco. Haremos lo mismo con los dos soportes transversales. Los encajaremos y comprobaremos el ajuste. Con la tapa de la bandeja pequeña crearemos una torreta sobre el búnker. Así que necesitaremos rebajar el techo un poco. Mediremos, cortaremos y ajustaremos en los soportes internos. Que los rebajaremos lo suficiente para que nos quepa una miniatura dentro de la torreta. Cortaremos un trozo de la plancha de PVC que, aparte de servirnos como base, nos dará consistencia al conjunto. Y por supuesto, antes de pegar ningún elemento, comprobaremos que todo encaja a la perfección. Estas dos piezas las usaremos para simular un gran ventilador en una de las paredes laterales. Es una parte de la escenografía que penetra dentro de la estructura principal. Así que antes de pegar los refuerzos, la construiremos y la pondremos en su sitio, por si estos nos molestasen poder ajustarlos. También le podemos dar unos toques con la Dremel para simular la erosión del tiempo.
Con un pequeño trozo de PVC evitaremos que se vea el interior. La pegaremos en su posición final y ajustaremos los soportes si fuera necesario. Ahora sí es el momento de pegar esos soportes. Podéis hacerlo con cola blanca, tacky glue o, si no queréis esperar, con cianocrilato. Una vez seco, lo colocaremos sobre la plancha de PVC y marcaremos el contorno de la base, dándole un margen de más o menos 1,5 centímetros o 2. Cortaremos y pegaremos todas las piezas que hasta ahora teníamos pendientes. Con la estructura base ya terminada, es el momento de empezar a añadir detalles. Siempre que usemos piezas de plástico o metal, eliminaremos rebabas y marcas que puedan delatar su origen. No me detendré demasiado en las piezas que voy añadiendo, pues depende mucho de lo que cada uno tenga por casa. Pero sí es importante que dejéis volar la imaginación y espero que el vídeo os ayude en esto. Es importante que no nos olvidemos de biselar la base y añadir unas paredes internas para la torreta. Para no complicarme mucho más, he elegido malla de mosquitera para el suelo de rejilla de la torreta. En la pared opuesta del ventilador, simularemos con estas piezas dos salidas de ventilación de algún tipo de generador de energía. Y para darle un aire más robusto, distribuiremos unos contrafuertes por todo el perímetro. En este caso los haremos de poliestireno expandido. Este bit es un panel de control que pondremos en una de las esquinas. Practicaremos una abertura lo más justa posible al tamaño del bit, puesto que si no se nos podría caer dentro. Tematizaremos las puertas con símbolos del Adeptus Mechanicus y los Skitarii. Pondremos una puerta a cada lado del búnker. Esta, por ejemplo, irá pegada directamente a la estructura principal. Cortando unos pequeños trozos de este tubo, haremos unas troneras desde donde los soldados podrán disparar. Y las distribuiremos por todo el perímetro. Para la puerta que va al otro lado haremos una pequeña entrada, con trozos de PVC o cartón pluma. En el frontal donde va la puerta marcaremos y rebajaremos para que parezca que la puerta está empotrada en él. Añadiremos algún detalle y pegaremos las piezas. Y seguiremos añadiendo bits y piezas por donde se nos vaya ocurriendo.
También podemos añadir algunas tuberías, algo que va mucho con esta facción. Para hacerlas usaremos unas varillas de plástico, que iremos calentando en una vela con mucho cuidado de no derretirla demasiado. La curvaremos en el ángulo que nos interese y la dejaremos enfriar. Con unas tiras de cartulina cortadas muy finas, simularemos las juntas de los codos en las tuberías. Usando otros tubos y bits, simularemos tuberías más gruesas. Con unas pequeñas varillas de un plástico gomoso que tenía, cortándolo en minúsculas secciones, podremos reproducir lo que podrían ser remaches. Seguiremos añadiendo tuberías donde lo veamos conveniente. Cuanto más retorcida sea su forma, mejor quedarán. Y es que las plantillas de fabricación del Mechanicus no siempre siguen el camino más sencillo. También añadiremos unos cuantos remaches al ventilador. Y con varillas sacadas de las matrices, enmarcaremos los bordes de la entrada de la puerta principal. Después pasaremos a ajustar la cúpula de la torreta, recortando el sobrante de los bordes. Y una base que ajuste con la parte inferior para integrarle unos imanes. Le abriremos el hueco donde irán las miniaturas y lo pegaremos. Para recortar las troneras de la torreta, usaremos un cúter o un bisturí calentándolos en una vela. Y al igual que en la estructura inferior, esta también la reforzaremos con poliestireno extruido. De esta manera también le daremos grosor a las paredes. Con la Dremel lijaremos y ajustaremos el poliestireno extruido para que se amolde a la forma de las troneras. Una vez terminada, comprobaremos que ajusta todo bien. Y seguiremos añadiendo piezas y bits. Llegó el momento del enmasillado. Primero nos centraremos en la unión de la base con la estructura. Para luego ir rellenando algunos huecos de la parte superior. Podéis usar cualquier tipo de herramienta que os sirva, pero yo os recomiendo unos pinceles de goma. Después de dejar secar muy bien, pasaremos a pintar con pintura texturizada, dando de esta manera homogeneidad al conjunto. Podemos comprarlas ya hechas,
O podemos hacerla nosotros mismos con pintura acrílica del proveedor asiático, añadiendo polvos de talco, arena o cualquier otro elemento que la haga más densa. Dependiendo del grosor de la arena, conseguiremos un aspecto de cemento o tierra. Y como esta pintura acrílica se agarra bastante bien, también nos servirá como capa base. Dejaremos secar muy bien. Una vez pasado este tiempo, la pintura se endurecerá y nos proporcionará más robustez en el modelo, sirviendo también como punto de unión entre las diferentes piezas. Mezclando marrón y un poquito de negro, diluyéndolo bastante con agua, crearemos un lavado que aplicaremos por toda la parte de la tierra. Haremos lo mismo con blanco y negro hasta crear un gris oscuro, que aplicaremos por toda la estructura principal. Tras esto y con aerógrafo o pincel, iremos aplicando la capa base de negro a todos los elementos que no lo tenían. Con un lavado gris azulado de Vallejo y con aerógrafo, iremos aplicándolo por todas las partes prominentes de la estructura. Y con una tinta marrón oscuro daremos suaves toques en las hendiduras. Si quisiéramos envejecer más el aspecto del modelo, podríamos darle unos ligeros toques con tinta amarilla. Con un gris grafito daremos nuestras primeras luces a pincel seco. Y con un naranja fuego haremos lo mismo en el suelo marciano. Y en este caso, el suelo marciano se llevará un extra de naranja flúor para potenciar la intensidad del color. Llevad mucho cuidado con los colores flúor al aplicarlos a pincel seco, puesto que hay que descargarlos mucho más que de lo normal. Con unos pigmentos en polvo Ocre Rush de MIG y aplicándolo con un pincel seco corto para controlar la pincelada, los iremos aplicando por toda la parte baja de la estructura, simulando de esta manera el polvo marciano que se ha ido acumulando en esta. Continuaremos con el pincel seco, pero en este caso aplicaremos el Team Beats de Citadel en las partes metálicas y en las tuberías. Y con el gris metalizado de la gama Game Color
Le daremos unas primeras luces a estos elementos en bronce. Recuperaremos la definición perfilando los componentes metálicos con negro. Siempre en zona de sombra, por supuesto. También es buen momento para pintar algunos detalles. Y podemos empezar con las iluminaciones OSL. Con esta técnica pintaremos cualquier alumbrado, pantalla o rejilla por donde pueda salir luz e ilumine los elementos adyacentes. Comenzaremos aplicando líquido de enmascarar o masilla para enmascarar alrededor de lo que vayamos a pintar. De esta manera evitaremos ensuciar partes que no deseamos. Luego, con aerógrafo pintaremos de blanco la parte que vamos a iluminar. Y con un naranja fuego daremos la primera base. En este caso lo haremos así para simular una rejilla por donde sale mucho calor. Con un pincel de perfilado, volveremos a aplicar blanco sobre las partes más profundas o más cercanas a la fuente de calor. Y aplicaremos otro filtro aerógrafo con un naranja flúor. Repetiremos la operación y en este último caso aplicaremos una tinta amarilla. Tras esto, solo nos restaría, con un tono rojizo y a pincel seco, recuperar las partes más alejadas de la fuente de calor. Y finalmente, con mucho cuidado, retiraremos el líquido de enmascarar. Para la iluminación de la pantalla del cuadro de mandos, comenzaremos con un verde de Model Color, aplicándolo a pincel seco por casi toda la pieza, pero concentrándonos especialmente en las zonas más cercanas a la pantalla. Luego, tras darle un ligero pincel seco de blanco, haremos lo mismo pero en este caso con verde bilis, de Game Color. Para después perfilar las aristas más prominentes con blanco. Así como toda la pantalla como fuente de luz. Para terminar aplicaremos un verde flúor en la pantalla y las aristas que anteriormente pintamos de blanco. Como últimos detalles pintaremos algunas luces LED y los medidores o relojes que pueda tener. Este es el momento que escogí para pintar también unas calaveras que había añadido durante la fase de montaje. Con un enamel de color barro, iremos aplicándolo por todas las partes susceptibles de acumularlo. Y con un poquito de White Spirit fijaremos los pigmentos en polvo que aplicamos anteriormente. Para simular un alambre de espino que rodee el perímetro de la torreta del búnker, usaremos malla de mosquitera que cortaremos en tiras muy finitas, de manera que quede como veis aquí. Así, solo tendremos que ir pegándola en unos soportes que hemos situado anteriormente en la parte superior del búnker. Para este trabajo os recomiendo usar algún acelerante de cianocrilato. Yo he usado uno casero hecho con pastillas de cloro y agua. Iremos situando la tira de uno a otro soporte hasta rodear todo el perímetro, dejando espacio suficiente para una segunda tira que colocaremos más adelante.
Una vez que tengamos la segunda tira colocada, las usaremos de soporte para una concertina en espiral, para lo que tendremos que darle esta forma a las tiras que anteriormente hemos cortado. Esto lo haremos enroscándolas sobre un soporte que aguante muy bien el calor, pegando con un poquito de cinta de carrocero en un extremo y en el otro. Tomando todas las precauciones necesarias, iremos aplicando calor con una pistola decapante, con mucho cuidado, puesto que si lo sobrecalentamos, la tira se romperá. Lo enfriaremos con agua para bloquear su forma. Si hacemos bien el proceso, debería de quedarnos tal que así. Y solo tendríamos que ir enroscándolo ayudándonos de unas pinzas. Una vez terminado, debería quedar así. Y será una gran ayuda para evitar que esos asquerosos hormagantes lleguen a la torreta. Llega la hora del pintado de la concertina, que podremos hacer a pincel, con la pintura muy diluida y con mucho cuidado, o con aerógrafo usando unas plantillas o trozos de cartón o plástico para evitar manchar detrás de donde estemos pintando. Comenzaremos con una capa base de negro, para luego a pincel seco dar unos suaves toques de gris metalizado. Y con esto creo que podemos dar por terminado el búnker para el Adeptus Mechanicus. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Sé que este último vídeo se ha demorado un montón, pero espero que los próximos no tarden tanto. Si queréis preguntar algo o queréis saber algo que no aparezca en el vídeo, no dudéis en preguntarlo por aquí o por cualquiera de las redes que aparecen en la descripción. Y por último, si te ha gustado, dale al like, suscríbete y marca la campanita, para estar al loro de todos los nuevos vídeos de El Taller del Artífice. ¡Hasta la próxima!